Hoy voy a hablar de cómo me organicé yo en la carrera, diferentes tips de estudio y cómo aprobar todos tus parciales, incluso promocionar la mayoría de ellos. Bueno, el video se va a dividir en 5 partes. Primero la preparación previa al examen, después el resumen, después el método de estudio, después los profesores y finalmente el grupo de estudio. 5 elementos que por separado pueden ayudarte un poco a tener una mejor nota y un mejor desempeño, pero si juntas los tips que te voy a decir en cada uno de estos elementos, tus resultados se van a ver beneficiados exponencialmente. No sé por qué estoy gritando si tengo esto que capta mi sonido en 4K. Desgraciadamente, como todavía no me hablé, hay bastante eco. Así que seguramente sigue sin escucharse lo mejor que se puede, pero tenemos nuevo micrófono inalámbrico. Vamos así escalando. Ya es la tercera inversión del canal y todavía no recibí un peso, así que si quieren hacer una colaboración con el canal. Bueno, entonces arranquemos por el primero de los puntos, que es la preparación previa al examen, el cual es un punto muy importante porque mucha gente lo que hace es, bueno, ir a clase, qué sé yo, deja pasar el cuatrimestre, se vienen los parciales, una semana antes, 2 semanas antes, arrancan a estudiar. Y bueno, ni hablar de los que arrancan el día anterior y no hicieron nada durante el cuatrimestre. Es muy difícil, por no decir casi imposible, que si no hiciste el trabajo previo durante el cuatrimestre, estudiando 1 o 2 semanas antes, logres, digamos, tener una buena nota en el examen. Podrías llegar a aprobar, estarías muy justo, te llevarías todo a finales, pero no es la forma más eficiente de obtener los resultados que querés. Entonces, vamos a hablar de eso, de qué hay que hacer previo al examen, qué hay que hacer durante el cuatrimestre para llegar bien parado a la hora de arrancar a estudiar propiamente para el examen. Bueno, todos los tips que voy a decir ahora se dividen entre materias teóricas y materias prácticas, ya que yo tengo diferentes maneras de afrontar cada una. Para empezar por las materias teóricas, obviamente el trabajo antes de clase básico es ir a las clases, es prácticamente lo más importante, porque vos en ese momento tenés a alguien que te va a explicar, en el momento te debería, en teoría, contar toda la teoría a forma de, digamos, cuentito o una forma que se quede en tu cabeza. Entonces asistir a las clases debería ser clave para obtener la mejor nota posible luego. Es posible que te toquen profesores que no expliquen tan bien como otros. En ese caso, bueno, dependerá de tu facultad si toman asistencia o no. Si vos decidís que te rinde estar yendo o no. Capaz vos decís, bueno, el tiempo que estoy usando acá lo podría usar en otra cosa. Puede ser que el profe explique muy lento y vos uses ese tiempo leyendo en tu casa. Puede ser, pero lo normal debería ser que vos yendo a clases en las materias teóricas y escuchando, tomando nota y todo, ya tengas como la primera base. Ese es el trabajo súper ultra básico que imagino que todos ustedes lo saben, pero bueno, yo tengo que acá contar un poco todo paso a paso. Entonces, continuando por las materias teóricas, yo personalmente en estas sí estudio más o menos 2 semanas antes. 2 semanas antes de los parciales arranco lo que sería la lectura de la teoría, así que no hay como mucho trabajo previo, además de eso, de tener todas las notas y prestar atención en clase. Pero lo que va haciendo mucha gente durante el cuatrimestre, si tenés tiempo, es ir leyendo las mismas notas que tomaste en el día y bueno, ya en tu casa más tranquilo, vas subrayando eso día a día, entonces como llevas un control día a día, digamos, después para el día del parcial no te sorprende con toda la teoría de golpe. Eso mucha gente lo hace, pero el problema que yo veo acá es que vos, bueno, además tenés materias prácticas, que estas requieren que sí o sí hagas la práctica, entonces bueno, yo priorizo mi tiempo en las materias prácticas y no tanto en las teóricas. Pero bueno, si el tiempo te alcanza, una buena forma que podés implementar es llegar a tu casa, leer lo del día, subrayar o resumir lo que crees importante, entonces ya irte preparando. Sobre todo ir preparando el resumen, que mucha gente también lo que hace es, bueno, llega a su casa, lo del día ya lo resume un poco y así, cada clase va resumiendo un poco y entonces ya tiene, al final de cuando se viene el parcial, ya tiene el resumen armado, que eso te puede llevar una semana tranquilamente prepararlo si no lo hiciste antes. Entonces ahí ya está como medio preparado y solamente queda una limpieza final para hacer el resumen del resumen. Eso en cuanto a las materias teóricas. Ahora, las materias prácticas es un poco diferente en mi caso, ya que en este caso sí agrego hacer la práctica en casa, o sea, no solo ir a clase, tomar nota, etcétera, sino ir a casa y ponerte a hacer la guía de ejercicios de la materia que sea, si es análisis matemático, lo que sea. Entonces, eso sí me parece clave. ¿Por qué? Porque la teoría vos, digamos, tarde o temprano la entendés, tarde o temprano te la acordás, pero la práctica, si a vos te agarra 2 semanas antes y vos estás estudiando y no terminás de entender cómo se hacen las cosas, es difícil que logres entenderlo y encima logres como recordarlo.
Porque una cosa es entenderlo y poder hacerlo porque lo entendés, pero con los apuntes al lado, y otra cosa es entenderlo y recordar cómo se hace durante el parcial. Entonces es probable que logres entenderlo, si arrancás 2 semanas antes, entender toda la práctica para el parcial, puede ser, pero puede ser que no te acuerdes cómo se hace a la hora del parcial si no tenés los apuntes a mano. Entonces es muy importante durante la cursada ir a tu casa, hacer la guía de ejercicios y asegurarte que entendés cómo se hacen las cosas. Ahora bien, la guía de ejercicios es infinita. Ustedes, los que hayan cursado análisis 1, análisis 2, saben que hay 1000 millones de ejercicios de análisis matemático. Y lo que yo hacía en este caso era, bueno, agarraba el primer ejercicio de cada tema, lo hacía, que solía ser el más fácil, y ya me saltaba como a los últimos 2 o 3 que eran los más difíciles y me iba por eso. Todos los que estaban en el medio más o menos los ignoraba y iba viendo más o menos que agarrar ejercicios que intenten ponérmela difícil en temas diferentes, digamos, para tener como una práctica de todo en general, pero sin perder tiempo a hacer los 800.000 ejercicios que hay que hacer, porque bueno, el tiempo no es infinito y hay como que, digamos, priorizar. Ahora, para el tema de los ejercicios, yo tenía un cuaderno de ejercicios y un cuaderno de lo que anotábamos en clase. Esto es muy importante, yo diría que lo implementen, si es que no lo hacen, porque si ustedes hacen todo en el mismo cuaderno, van a arrancar, tipo, la clase, escriben bla, 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 y vienen 10 ejercicios, la clase, escriben bla, 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 y está todo mezclado, y cuando llegue la hora del parcial, de estudiar para el parcial, van a tener parte de teoría, parte de ejercicio. Si ustedes quieren ver un tema en específico, van a tener que empezar a hacer así, buscar cuál es la hoja correcta en la cual está lo que ustedes necesitan. Puede ser que tengan 100 hojas escritas y estén varios minutos buscando qué es exactamente lo que necesitan. Entonces es muy importante que digan esto en 2 cuadernos. Después, otra cosa muy importante, que ya esto va más por el lado del resumen, pero lo adelanto acá un poco. Yo lo que me hacía era para el parcial un resumen de, digamos, todas las fórmulas, algún tip de cómo hacer algún tipo de ejercicio, lo iba dividiendo por títulos, agarraba hojas A4, separadas, sueltas, no en cuadernos, sino sueltas, y me hacía un resumen, digamos, de cada cosa. Bueno, entonces, continuando con este tema de los ejercicios, a mí lo que me había pasado, por lo menos en primer año, era que yo quería completarlos todos los quería completar. Me di cuenta a mitad de año más o menos que esto era imposible, así que bueno, ahí empecé a filtrar. En segundo año filtré más, en tercer año filtré más, así que ya estaba bastante aceitado. Pero les recomiendo empezar con esta práctica desde el principio, ya que les va a ahorrar mucho tiempo y va a ser prácticamente el mismo resultado que van a obtener. Después, otro tema, ¿qué pasa si se traban en un ejercicio? A mí me pasó también en primer año, en matemática discreta, me acuerdo, uno de los primeros temas, había un ejercicio que yo empecé a hacerlo, intenté hacerlo y estuve como 2 semanas, o sea, no le dediqué a full las 2 semanas, pero digamos varios días durante esas 2 semanas me sentaba enfrente del ejercicio, intentaba hacerlo y le daba vueltas y no estaba hecho, o sea, no lo terminaba hasta que lo descubrí cómo se hacía y ahí estaba atrasadísimo, o sea, ya habían pasado 2 semanas, ya íbamos 2 temas adelante y tuve que ponerme al día, por suerte el resto de temas los entendí mucho más rápido. O sea, lo que me pasó fue que le di tantas vueltas a cómo resolver este ejercicio que ya tenía como la estructura mental para entender todo rápido, digamos. Como que mi cabeza logró adaptarse en ese momento. Pero algo que podrían hacer para no perder tanto tiempo como perdí yo intentando resolver un ejercicio es buscar las guías resueltas. Las guías resueltas están en una página de Google, se llama Autenianos. Ahí por lo general están todas las guías resueltas de todas las materias. Ustedes buscan guía resuelta análisis matemático 1 y les aparece. Y hay incluso suelen haber varias opciones de gente distinta que subió su guía resuelta, lo cual está muy bueno porque les muestra diferentes formas de encarar un mismo ejercicio. No todos los ejercicios están resueltos bien y no todos los ejercicios llegan al resultado bien, pero el 95% de los ejercicios están bien hechos y les va a servir bastante al momento de ustedes trabarse. O sea, es lo más normal del mundo que se traben, así que ustedes intenten un rato. Si ven que no lo están sacando y están perdiendo tiempo al pedo, se pueden fijar en la guía resuelta, intenten entender cómo se hizo en la guía resuelta, o sea, estén seguros de que entienden, bueno, esto se hizo por esto, e intenten replicarlo en el mismo momento sin copiar tal cual de la guía resuelta, a ver qué onda. Y bueno, así van como mechando entre intentar ustedes ver con la guía resuelta, entonces como que tienen la explicación ahí en el momento y pierden mucho menos tiempo intentando ustedes descifrar cómo se hacían el ejercicio. Ustedes no se preocupen si ven que hay muchos ejercicios a los cuales requieren ayuda de la guía resuelta. Los ejercicios más difíciles es probable que requieran casi siempre ayuda de la guía resuelta y no es un problema realmente porque ustedes lo que están intentando es simplemente entender cómo se hace. Si más o menos entienden cómo se hace, aunque no puedan hacerlo ahora, probablemente puedan hacerlo en un futuro.
Entonces, ustedes asegúrense de que entendieron todo lo que está en la guía resuelta y después cuando venga el parcial, vamos a ver cómo resolvemos. Bien, uno pensaría que estos pueden llegar a ser todos los pasos previos a arrancar el estudio propiamente dicho, pero no. Queda un paso muy importante que es preparar los resúmenes de las materias. Entonces, otra vez, dividiendo en práctica y teoría, en la práctica lo que yo hacía era agarrar el cuaderno de la teoría, no el de la práctica, y fijarme, bueno, para X tipo de ejercicio necesito esta fórmula, esto se hace así, así, y lo resumía todo en hojas A4 separadas, o sea, no adentro de un cuaderno, sino separadas, sueltas, y ahí lo hacía bastante lindo, bastante prolijo, poniendo la fórmula que necesitaba, poniéndome alguna explicación de cuándo lo necesitaba. Me ayudaba también bien con la guía de ejercicio que yo había hecho, y me acordaba de algún ejercicio que me costó y decía, esto lo meto acá, esto no, tac, tac, tac. Y entonces tenés todo mucho más a mano para la hora de ponerte a practicar ejercicio para el parcial, lo ves ahí en el momento, digamos. Porque si no, tenés que ponerte a recorrer la teoría, ponerte a recorrer la práctica, analizar, pensar, etcétera, etcétera. En cambio, si vos te dejas una explicación a vos mismo en un papel, ya está, ya es mucho más rápido, mucho más fácil que si te pones a recorrerlo y cada vez que tenés una duda sobre lo mismo, todo el tiempo volver a recordar cuál era la explicación de eso. Vos ya te la anotaste en un papel, la lees y decís, claro, listo. Entonces, así es mucho más fácil. Incluso podrían arrancar este resumen durante la cursada, o sea, cuando van haciendo las guías prácticas, dicen, esto lo necesito, pum, lo anotan ya en su hojita. Y si arrancan haciendo eso durante la cursada, capaz necesitan pasarlo en limpio después o sea, antes de arrancar a estudiar, para que quede más corto y más prolijo, pero ya tienen una super base y pierden menos tiempo. De nuevo, todos estos son pasos para optimizar el tiempo. Porque ustedes estas fórmulas las tienen en el cuaderno, no es que no las tienen. Pueden hacer así, recorrer todas las hojas y las van a encontrar. Pero esto les optimiza el tiempo porque van a necesitar buscar esa misma fórmula muchas veces mientras estén estudiando y no es eficiente que cada vez que la necesitan buscar anden recorriendo el cuaderno. Por eso la buscan una sola vez, la escriben y ya la tienen anotada para siempre en esa hojita y lo único que tienen que hacer es en las 2 o 3 hojas que se anotaron, que no les va a llevar mucho más, y fijarse dónde estaba eso. Que se van a dar cuenta, o sea, le ponen un numerito a la hoja y se acuerdan, esto era más o menos en la mitad, entonces está en la hoja 2, y lo buscan en la hoja 2 y está ahí. Y además en un momento ya se acuerdan de memoria, tipo, dónde tienen cada cosa en su hojita, digamos, de resumen. Bueno, para las materias teóricas, el resumen tienen dos formas, básicamente. O sea, a mí en las materias prácticas me gusta hacer el resumen yo, porque yo entiendo mi propia explicación de lo que estoy viendo. No me sirve mucho un resumen de otra persona porque capaz no entiendo su explicación para sí mismo para entender el tema, digamos. O capaz anoto una fórmula que yo me la sé y tampoco me sirve tenerla. Pero en las materias teóricas, dado que la teoría es la misma para todos y, o sea, tenés que acordarte, digamos, que se está explicando, lo que tenés que buscar es resumirlo. O sea, básicamente explicar lo mismo con menos palabras y que sea menos la lectura. Entonces, pues, o hacerlo vos o encontrar a alguien en quien confíes y pedirle que te pase su resumen. O sea, el resumen que ya hizo esa persona para estudiar para sí mismo, pedírselo. Para mí lo más eficiente es eso, buscar a alguien en quien confíes que igualmente haga un resumen porque le gusta resumir o porque le gusta su forma de resumir y decir, bueno, listo, estudio de este resumen que ya está hecho. Y te ahorras mucho más tiempo. Sobre todo si sos una persona como yo que, o sea, se tarda horrores en leer, en resumir, en escribir. Soy muy lento escribiendo, medio lento leyendo, así que no me convenía para nada hacer esto yo. Así que si te buscas a una persona que ya lo haga de por sí, mucho mejor. Te vas a ahorrar mucho tiempo y listo. Es más, me acuerdo para la integradora de primer año, un chico me había pasado un resumen que no sé por qué confié en ese resumen. O sea, como que yo dije, bueno, listo, estudio acá. Y el resumen estaba medio flojo. O sea, le faltaban cosas, habían cosas extra. Pero bueno, no importa, yo estudié ahí y bueno, aprobé con lo justo. Digamos que me ahorré el tiempo de hacer el resumen, pero me fue medio mal, así que no confíen ciegamente, o sea, búsquense a alguien que sepan que sabe hacer resumen. Pero bueno, igual pienso, capaz, que haber intentado hacer yo el resumen o lo que sea, me habría sido incluso más difícil que aprobar con lo justo con ese resumen. Así que incluso así pienso que fue eficiente. Bueno, ya vimos los pasos previos al examen, que es durante el cuatrimestre. Ya vimos el resumen, que el resumen por lo menos lo tenía que tener hecho una semana antes del examen, idealmente 2. A mí con 2 semanas antes del examen acá de estudiar me alcanzaba para todas las materias, pero bueno, si no tienen tiempo, lo que sea, una semana antes me parece como lo mínimo para estar más o menos seguro que te va a ir bien. Ahora arrancamos con el estudio propiamente dicho. ¿Qué hacía yo para estudiar para cada materia? Bueno,
Acá es donde yo dejaba de ser tan eficiente y perdía un poco más el tiempo. Pero bueno, cada uno hace lo que le sirve. Yo voy a decir lo que yo hacía, ustedes pueden hacer lo que quieran. Hay una técnica que se llama Pomodoro, en donde vos tenés intervalos, digamos un intervalo de 45 minutos estudiando full concentrado por 15 minutos de descanso. Me parece que lo normal es 45 por 10, una cosa así. Yo esa técnica no la conocía, pero yo hacía una variante de esa técnica en donde estaba 15 minutos concentrado y 2 horas desconcentrado. No, sí, efectivamente, yo la técnica no la conocía y hacía una especie de variante, no es como una variante, pero lo que yo hacía era, bueno, llegan las 2 semanas antes del examen, 2 semanas sentado en la silla intentando estudiar. No estudiando, intentando estudiar. Entonces yo arrancaba, me ponía, digamos, con análisis matemático. Me ponía con el primer ejercicio de la guía, a ver si lo había hecho bien, mal, qué sé yo. Estaba concentrado hasta que apareció una distracción. Yo obviamente intentaba decir, bueno, estoy estudiando, no me distraigo. Pero cuando te desconcentrás, ¿viste? No es como que tiraba el celular en la otra habitación, ¿no? Yo lo tenía ahí y si me desconcentraba, me desconcentraba. Entonces estaba concentrado, no sé, 20 minutos, media hora y me desconcentraba 20 minutos más. O sea, eran como tiempos equitativos. Ahora, a mí me servía porque yo estaba sentado todo el día estudiando, digamos. Entonces era como eficiente porque nunca estaba como, tengo que estudiar, me voy a morir 1 hora acá sentado, que embole. Era tipo, bueno, me pongo a estudiar, esto está bueno, me entretuvo, ya me aburrí, me pongo con el celular, ya me sentí culpable, me vuelvo a poner a estudiar. Entonces así como que voy mechando y al final nada, el tiempo para aprender todo, digamos, estaba. Y no la pasaba muy mal porque estaba como ahí, cada que me cansaba de lo que estaba haciendo, agarraba el celular y me ponía a hacer otra cosa. Así que nada, eso es lo que hacía yo, como una especie de variante de Pomodoro, pero manejando los tiempos que a mí se me cantaban. O sea, no me ponía un relojito diciendo, bueno, 45 minutos suena este reloj, tiro toda la mierda, nada. Porque encima capaz en 45 minutos estás que a la mitad de un ejercicio y vas a tirar toda la mierda, te quedan 5 minutos para terminar, no. Entonces en mucho sentido, para mí no tiene, aunque bueno, a muchos les sirve, muchos otros dejan el celular en otra habitación, entonces si decís, qué gana de abrir Instagram, por ejemplo, tenés que caminar toda tu casa para llegar a la habitación y decir, bueno, ya está, me quedo acá y sigo estudiando. Esas son formas, digamos, para no distraerse que mucha gente usa, pero bueno, yo les cuento lo que yo hice. ¿Qué es esto? Si tenés el tiempo para hacerlo así, yo diría que es mejor que la técnica Pomodoro porque mucha gente no tiene el autocontrol necesario para sentarse y decir, bueno, 45 minutos quieto acá sentado, suena esta alarma, me pongo con el celular 10 minutos y después 45 minutos más. Como que el autocontrol no está ahí, entonces yo creo que es mucho más eficiente esto, como que dejarlo a vos, tener algo de autocontrol y manejar tus propios tiempos, no los tiempos que determinaste antes, que bueno, está la alarmita. Entonces yo creo que eso es más eficiente, a menos que te la pases distraído, bueno, buscate la forma de no distraerte, pero más o menos controlarlo. Después, bueno, tanto para la práctica como para la teoría está bueno buscar parciales de años anteriores, también en utenianos, para ver qué cosas, en caso de la teoría, preguntaron y en caso de la práctica, qué tipo de ejercicios hay. Y practicar de eso. Si vos agarrás, ponele 10 parciales de análisis matemático y los 10 los podés hacer de años anteriores, y es muy difícil que no puedas hacer el que te va a tocar en tu parcial, que te van a poner que no pusieron 10 años anteriores, ¿entendés? Entonces, nada, eso está bueno, practicar con parciales de años anteriores, más que nada para los prácticos que los teóricos, pero sirve en ambos casos. Si tienen teóricos de su propio profesor de años anteriores, mucho mejor, porque suelen preguntar cosas similares o enfocarse en cosas parecidas a las que ya se enfocaron en años anteriores. En el caso de las materias prácticas, es más que nada eso. Vos ya hiciste la guía práctica antes del parcial. Si tenés mucho tiempo antes del parcial, podés como revisar lo que vos mismo ya hiciste, así con los ojos, no volver a hacerlo. Con los ojos mirar todos los ejercicios y decir, esto era así, esto era así. Y recién ahí ponerte a hacer parciales. Y si no te sobra tiempo, ir directo a parciales de años anteriores resueltos. Igual que la guía teórica práctica, la guía práctica resuelta, hacer parciales que estén resueltos sería lo mejor, porque si te llegas a trabar decís, esto es así, 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 bueno, está bien. Entonces nada, ir directo a eso sería lo mejor. Ahora, acá también te puede ocurrir que no puedas hacer todos los ejercicios sin mirar la respuesta, lo cual no es un problema al principio. Vos podés tener, no sé, 5 parciales, hacer los 5 parciales, en todos tuviste que verlo cómo se había hecho en el pasado. Bueno, volvés una segunda vez a intentar hacer los 5 parciales y la idea es que no tengas que fijarte en todos los ejercicios otra vez como se hizo. La idea es que por lo menos la mitad ahora te los acuerdas. Y haces, si es necesario, una tercera vez y la idea es que te acuerdes el 90% cómo se hacía.
acordarte y entender cómo es. Entonces ya, bueno, el 10% que te queda hacer, no volvés a hacer todos los ejercicios, ya está. Lo que haces es mirarlo con los ojos y decir, esto se hacía así, claro, qué boludo. Y a la vez, en el medio, ir como viendo tu propia hoja de resumen de fórmulas para recordarla, tipo, saber que, bueno, te acordás todas las fórmulas, porque no es solo hacer el resumen y hacerlo en tu casa y después, voy al parcial, me olvidé toda la fórmula. No, tenés que recordar toda la fórmula que te anotaste, tenés que hacer los ejercicios de los parciales de años anteriores, entenderlos, poder hacer por lo menos el 90%, el 80% sin fijarte en nada, en ningún tipo de respuesta, y después, con el tiempo que te sobra, no seguir haciendo, ya llega un momento en el que hiciste suficientes ejercicios. Es simplemente, hiciste suficientes ejercicios si tuviste mucho tiempo para hacerlo. Si no, bueno, llegás hasta donde llegás con todo este tema, pero si te sobra el tiempo y ya más o menos va bien, lo que podés hacer es volver a ver con los ojos todos los ejercicios que hiciste y medio como que resolverlo con la mente. Bueno, el primer paso es este, el segundo paso es este y listo. Eso es suficiente. O sea, si vos te lo pones a escribir, vas a perder tiempo, no te va a sumar nada. O sea, vos te pones con la mente a decir, esto se hacía así, y vos solo te vas a dar cuenta, no me acuerdo cómo se hacía esto, ya está. No es necesario que hagas el mismo ejercicio 50 veces. No. Con 2 veces yo creo que alcanza. Pero siempre igual intentá que sean la máxima cantidad de ejercicios nuevos posibles. O sea, una segunda vez al ejercicio escrito tampoco tiene tanto sentido. Si te sobra tiempo y tenés más ejercicios que no resolviste nunca, anda por esos. Y si no hay parciales de años anteriores de esa materia, bueno, ponete a ver la guía que resolviste, intentar volver a resolver los más difíciles o alguno que te haya quedado sin resolver nunca y fíjate qué onda. Y también, cuando te sobre el tiempo, ponete con los ojos a ver con los ojos y la mente, a ver si recordás o sabes cómo se hace cada ejercicio. Vos mismo te vas a dar cuenta que te trabaste mentalmente en un paso y tenés que ver cómo realmente lo hiciste, o que sos un capo y ya te lo sabes todo. Y bueno, para las materias teóricas, simplemente leer el resumen, repetirlo. Si ves alguna palabra que no entendés o desconocés o es medio nueva y no te la acordás, asociar esa palabra con cosas conocidas. Capaz la palabra suena parecido a casa. Entonces vos decís, no sé, la oración que sea y pensás en una casa. O sea, te imaginás una casa. Y entonces vos en el parcial vas a saber que la palabra no es casa, pero vas a decir, sonaba parecido a casa, casoide, no, ni idea. Y entonces, bueno, escribís eso. También pueden haber oraciones, que la oración completa sean todas palabras que no te acordás, y entonces te podés formar una historia en tu cabeza con palabras que sí conoces, y entonces en el parcial vas a decir, no sé, el hipopótamo que cruzaba la calle, y entonces te vas a acordar, bueno, el hipopótamo que cruzaba la calle no es la oración, pero te vas a acordar que había un conjunto de palabras similares a esas que son la oración que buscas. Entonces vas a llegar a cuál es la oración que buscas. Y bueno, básicamente eso, tipo leer el resumen, volverlo a leer, seguirlo leyendo y asociar palabras que no conoces con cosas sí conocidas y con, digamos, escenarios que puedan ser recordables en tu cabeza. Porque si vos asocias la palabra casa en un resumen de 30 páginas, bueno, capaz te olvidaste que habías asociado casa. Pero si en tu imaginación pensás en una casa súper especial que es re difícil que te olvides, que la pusiste ahí en tu cabeza, bueno, después cuando pases otra vez por el resumen te vas a acordar de esa casa súper especial, digamos. Y nada, eso sería más o menos todo. Una vez que te vas más o menos acordando el resumen, irte salteando partes. Hay partes que sabes que ya, o sea, que no necesitabas, partes que son súper fáciles, no necesitas volver a pasar. Y entonces pasas de un resumen de 30 páginas a 20, de 20 a 15 y ahí se queda. Entonces vas haciendo más eficiente cada pasada. La primera pasada, obviamente, no vas a hacer nada, no te frustres, no tenés ni idea, es la primera que lo lees, ya está. La segunda, vas a hacer el 20%, la tercera ya vas a estar como en el 50%, y bueno, ya para la cuarta, quinta, sexta, ya vas a notar que sabes mucho más lo que estás leyendo, te lo acordás mucho más y puedes saltearte cosas, hacer todo más eficiente, todo mucho más rápido. A mí resúmenes de 30 páginas, yo arrancaba tranquilo, arrancaba 2 semanas antes, ponele, y leer las 30 páginas a conciencia, como para que más o menos me quede en la cabeza, podía capaz llevarme 2 días, 3 días, no el día entero, pero digamos, dedicaba 4 horas cada día, me llevaba 8 horas, 12 horas. La segunda de ella me llevaba, en vez de 3 días, 2. La tercera vez me llevaba un día, y ya para la cuarta y quinta la hacía ambas en el mismo día, digamos. Entonces, eso te va a pasar, no te frustres con las primeras 2 o 3 veces que lo lees, todo va a estar bien. Para mí los parciales así teóricos son mucho más fáciles porque simplemente, bueno, lees y sabes que en algún momento va a quedar en tu cabeza. Esto no sé cómo aplicará para gente que estudia abogacía o medicina, que puede ser que tengan resúmenes más largos, pero acá en ingeniería que
El resumen más corto era de 10 páginas, o sea, nada. Y el más largo era de, no sé, 40 como muchísimo. Bueno, otra cosa importante, aparte del estudio, que también va a influir en tu capacidad de tener una buena nota, en tu capacidad de aprobar el examen, es el profesor que te toca y el profesor que elegís. En la UTN hay una forma de maximizar tus chances de que te toque un buen profesor o un profesor que explique bien o un profesor que haga los parciales un poco más fáciles que otro, lo que sea. Esta forma es simplemente, vos tenés la página que es el SIGA, hay una extensión que se llama SIGA Helper, te descargas esa extensión para Google. Y entonces en el SIGA va a haber una sección que te va a dejar ver los profesores o las materias. Y entonces por cada materia vos vas a poder ver cada profesor qué puntuación tiene. Esa puntuación se la dan los alumnos de años anteriores y va de 0 a 100. Nadie tuvo 0 nunca, pero va de 0 a 100. Entonces vos lo que deberías hacer antes de anotarte a las materias a principio de año es entrar a SIGA Helper, fijarte para todas las materias que te tenés que anotar qué profesores hay, buscar los mejores. Mientras mejor nota, mejor obviamente. También tenés comentarios de los alumnos para ver, bueno, a este capaz tiene, no sé, un 85, pero ¿por qué? Capaz por una boludez le bajan la nota y aparecen los comentarios malos ahí y decís, bueno, no pasa nada. Entonces, buscar los mejores profesores, fijarte también con el SIGA Helper en qué horarios y qué días esos profesores solieron dar clases los años anteriores. Y entonces cuando vos armes tu calendario, digamos, intentar que los horarios de las materias encajen con los horarios en que los mejores profesores dan clases. Entonces, cuando vos te tengas que anotar, pones todas las opciones teniendo en cuenta este calendario que te armaste y tus chances de que te toque un buen profesor son mucho más grandes que si no hubieses hecho todo este ejercicio. O sea, vas a tener por lo menos en el 80% de las materias un buen profesor y en el 20% del restante, bueno, capaz tuviste mala suerte y justo no encajó con el buen profesor y te tocó uno más o menos. Pero esto, bueno, influye claramente en la nota que vas a tener. Si alguien te explica mucho mejor, si alguien capaz no te toma un parcial súper difícil a propósito, qué sé yo, bueno, tus chances de que te vaya bien son mucho más grandes. Entonces, hacer esto previo a anotarte las materias es un tip clave. Bueno, el último tip importante es el grupo de estudio que tiene. En mi caso personal, para lo que sería propiamente estudiar, prefería un poco más estudiar solo. Pero el grupo de estudio sirve para un montón de cosas y, bueno, hay mucha gente que prefiere estudiar en grupo. Entonces, nada, buscate un grupo de gente que se note que esté comprometida con la carrera, un grupo de gente en la que confíes, un grupo de gente que tenga buenas notas y metete a estudiar con ellos. Esto te va a servir para los trabajos prácticos, en donde vas a tener un grupo de gente que te va a ayudar a hacer el trabajo y no vas a ser vos el único que está aportando en el trabajo, haciéndotelo mucho más difícil teniendo que invertir el doble de tiempo. Esto te va a facilitar mucho la vida. Después, para las materias teóricas, como les dije, seguramente haya alguien en el grupo que ya haga resúmenes y te los comparta, eso también te va a ahorrar tiempo. Y después para, también las materias teóricas, lo que yo hacía era las primeras lecturas las hacía solo y cuando ya más o menos sabía un poco lo que estaba leyendo, hacía otros repasos con una persona más. Más de una persona más es como mucho, así que si pueden dar dos, bien. Y se ponen, digamos, a repasar toda la teoría juntos. Capaz uno dice una cosa, otro dice otra, y así se van intercalando. Y la siguiente vez que se ponen a estudiar juntos, hacen al revés. O sea, lo que vos dijiste lo pasa así el otro, y lo que dijo el otro lo decís vos. Y entonces así hacen mucho más rápido. O sea, toda la lectura que te podría llevar 3 horas, te lleva media hora. Encima escuchás a alguien más explicándote, vos también se lo explicás a alguien. Y así, diciendo en voz alta y con alguien acompañado, qué sé yo, es más eficiente, más rápido, te queda más en la cabeza, sirve muchísimo más. Y después para las materias prácticas también puede servirte, ya que, bueno, pueden haber ejercicios que incluso teniendo la guía resuelta, teniendo los resúmenes, teniendo todo, no entiendas qué se hizo, no entendés por qué se hizo así, no sabes qué onda, o capaz no hay ejercicios resueltos, no lo encontrás, y vos tenés al grupo de estudio, están todos, digamos, en la misma sesión de Discord o en una biblioteca, y hay alguien que sí entendió, que sí sabe hacerlo, que sabe explicarlo, y vos decís, este no me salió, qué sé yo, y esa persona te lo explica. Entonces ahí tenés la explicación más rápida en el momento y es como que todos se van ayudando en ese sentido. Así que el grupo de estudio es clave porque te ayuda un montón de estos puntos. Es muy importante que encuentres gente comprometida y que vos también estés comprometido con la carrera porque va a ser difícil si vos no le digas a la carrera o si vos no sos alguien que hace los trabajos prácticos, lo que sea, que encuentres un grupo que quiera estar con vos, un grupo bueno que quiera estar con vos. Vas a encontrar un grupo más o menos. Entonces, nada, es importante que encuentres esto. Y bueno, eso más o menos resumiría todos los tips que les puedo llegar a dar para maximizar sus chances de aprobar los parciales
De hecho, diría que todos los parciales deberían aprobarlo si siguen esto al pie de la letra, y tener más de la mitad de los parciales promocionados en la carrera. Yo no sé cuántos promocioné, pero fueron más de la mitad seguro. Así que esto les va a servir un montón. Va a lograr que su tiempo rinda lo máximo posible, que se saquen las mejores notas y que sobre todo tengan el título lo antes posible, que es básicamente lo que venimos a buscar acá. Espero que les haya servido. Si tienen alguna pregunta, déjenmela en los comentarios y nos vemos en un siguiente video. Adiós.